Había una vez un pequeño murciélago llamado Mursi que vivía en un viejo y oscuro granero, a las afueras de un pequeño pueblo. El granero estaba cubierto de enredaderas y telarañas, y su techo crujía con cada brisa, lo que lo convertía en el refugio perfecto para Mursi y su familia de murciélagos. Sin embargo, aunque todos los murciélagos de la colonia disfrutaban de las leyendas y el ambiente de misterio que rodeaba el granero, Mursi siempre parecía estar de mal humor. Sus alas eran un poco más pequeñas que las de los demás, y su pelaje, de un tono oscuro y brillante, siempre estaba algo despeinado, como si ni siquiera se molestara en arreglarse para la noche. Mursi odiaba especialmente una época del año, octubre. En cuanto el aire se volvía más frío y las hojas comenzaban a caer, él sentía que algo malo se acercaba. Y sabía exactamente que era Halloween. Mientras sus compañeros de vuelo esperaban con entusiasmo la llegada de esa noche, para volar entre las luces naranjas de las linternas y las calabazas talladas, Mursi se sumergía cada vez más en su rincón favorito del granero, donde el ruido apenas llegaba. Para él, la noche de Halloween no significaba diversión ni travesuras. Significaba el bullicio de los niños corriendo de casa en casa, disfrazados de monstruos, fantasmas y, lo peor de todo, murciélagos. Mursi encontraba absurdo que los humanos usaran disfraces para parecerse a él y a su familia. Las risas y los gritos le parecían un escándalo insoportable, y las luces de las calabazas iluminaban el cielo de una forma que hacía imposible dormir. ¿Qué tiene de especial esta noche?, murmuraba cada vez que escuchaba los pasos de los niños cerca del granero, mientras él buscaba con desesperación un rincón más oscuro donde esconderse. Cada año, cuando llegaba octubre, Mursi se convertía en el murciélago más solitario del granero. Mientras los demás se preparaban para disfrutar del ambiente nocturno y los cuentos de terror que flotaban en el aire, él se escabullía a lo más profundo del granero, donde ni siquiera la luna se atrevía a iluminar. Allí se acurrucaba, tratando de bloquear el sonido de las risas y los ruidos de las fiestas que resonaban en el pueblo. Para él, Halloween era una noche para soportar, no para disfrutar. Era la única noche en la que sentía que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Si pudiera, borraría Halloween del calendario, solía decirse a sí mismo mientras se refugiaba en su rincón, dispuesto a ignorar por completo esa noche. Pero, como descubriría pronto, la vida tiene maneras de sorprendernos, incluso cuando creemos conocerlo todo sobre nosotros mismos. Ese año, Mursi sentía que la llegada de Halloween era aún más molesta que de costumbre. El pueblo había decidido celebrar en grande, decorando cada rincón con luces parpadeantes, calabazas iluminadas y fantasmas de papel que colgaban de los árboles. Mursi, cansado del ruido y del ambiente festivo, decidió que debía encontrar un lugar en el granero donde el bullicio no lo alcanzara. Así que, se aventuró a explorar la parte más olvidada y oscura del viejo edificio, un lugar que ni siquiera los otros murciélagos frecuentaban. Allí, en la penumbra, entre pilas de paja vieja y vigas llenas de polvo, algo llamó su atención. Era una pequeña caja de cartón, cubierta de telarañas y parcialmente oculta bajo una capa de hojas secas. Mursi la miró con desconfianza al principio, pero su curiosidad fue más fuerte. Se acercó lentamente, extendiendo una de sus alas para empujar la tapa y echar un vistazo a su contenido. Dentro de la caja, Mursi encontró una linterna rota, que alguna vez debió iluminar las travesuras de algún niño. El cristal estaba rajado, y el metal oxidado, como si la linterna hubiera sido olvidada allí hacía mucho tiempo. También había una máscara vieja, hecha de papel maché, que representaba el rostro de un monstruo. La pintura estaba descolorida y se veía algo triste y desgastada, como si en algún momento hubiera sido usada con alegría, pero ahora solo quedaba como un recuerdo de una noche pasada. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una pequeña carta, envuelta cuidadosamente en un lazo naranja. En la portada, alguien había dibujado una calabaza sonriente con trazos torpes pero llenos de entusiasmo. Mursi,
que siempre había pensado que las calabazas talladas eran ridículas, sintió algo extraño al ver esa sonrisa tan sencilla y sincera. Con cierta timidez, usó una de sus garras para abrir el lazo y desplegar la carta. Al desdoblarla, Mursi pudo ver que la carta no era muy larga, pero las palabras parecían escritas con un cariño especial, como si quien la escribió quisiera dejar un mensaje importante. El papel olía a polvo y a tiempo pasado, y las palabras, aunque un poco borrosas por la humedad, aún eran legibles. Sin saber muy bien por qué, Mursi comenzó a leerla, y a medida que avanzaba en cada línea, sintió que algo se removía dentro de él. La carta hablaba de un niño que no entendía por qué todos celebraban Halloween. Para él, como para Mursi, era solo una noche ruidosa y confusa. Pero un día, el niño había encontrado algo más en esa celebración. Y así, con cada frase, Mursi sentía que la historia lo arrastraba hacia un mundo que jamás había considerado. La carta relataba la historia de un niño llamado Samuel, que vivía en el mismo pueblo donde ahora se encontraba el granero de Mursi. Samuel era un niño solitario, un poco reservado, y cada año cuando llegaba Halloween, se sentía fuera de lugar. Mientras los otros niños se emocionaban con los disfraces y las casas decoradas con fantasmas de papel y luces naranjas, Samuel no podía entender qué era lo divertido de todo eso. Le parecían tonterías, una excusa para hacer ruido y llenar las calles de gritos y risas. Para él, Halloween era simplemente una noche más, pero con demasiados alborotos. Cada año, cuando todos se disfrazaban y salían a pedir dulces, Samuel se quedaba en casa con un libro o mirando por la ventana, esperando a que el bullicio se disipara. Veía a sus vecinos corriendo, tocando puertas y aplaudiendo al recibir dulces. Veía las decoraciones que colgaban en las puertas y se preguntaba por qué todos se emocionaban tanto por una noche que él solo quería que terminara. Sin embargo, hubo un Halloween que fue diferente. Ese año, Samuel decidió salir a caminar por las calles del pueblo, sin disfraz y sin intención de unirse a las festividades, simplemente quería escapar del ruido de su propia casa. Mientras caminaba, se dio cuenta de que la noche estaba más fría y oscura de lo que imaginaba. En medio de su paseo, escuchó unas voces temblorosas provenientes de un callejón cercano. Al asomarse, encontró a un grupo de niños disfrazados que se veían perdidos y asustados. Al principio, Samuel no supo qué hacer. Pensó en seguir su camino y dejarlos ahí, después de todo, él no era parte de ese mundo de disfraces y sustos. Pero algo en la forma en que los niños lo miraron, con sus ojos grandes y llenos de miedo, le hizo cambiar de opinión. Se acercó y les preguntó qué había pasado. Los niños le contaron que habían tomado un atajo entre las casas y se habían perdido, y que no podían encontrar el camino de vuelta al lugar donde sus padres los esperaban. Sin pensarlo demasiado, Samuel decidió ayudarlos. Caminó con ellos, iluminando el camino con una pequeña linterna que llevaba en el bolsillo, y les contaba historias que inventaba sobre la marcha para mantenerlos tranquilos. A medida que avanzaban por las calles oscuras, los niños comenzaron a reírse de las historias de Samuel y a olvidar su miedo. Poco a poco, el pequeño grupo se llenó de risas y alegría, como si la oscuridad de la noche ya no fuera tan amenazante. Cuando finalmente llegaron al lugar donde sus padres los esperaban, los niños agradecieron a Samuel con abrazos y una bolsa de caramelos que insistieron en darle. Samuel, que siempre había rechazado la idea de pedir dulces, aceptó los caramelos con una sonrisa, pero lo que más le sorprendió fue la sensación que le dejó aquella noche. Por primera vez, entendió que Halloween no era solo sobre disfraces, sustos o dulces. Era una noche en la que la gente se unía, en la que el miedo se transformaba en risas y en la que, de alguna manera, incluso los más solitarios podían encontrar un lugar. Al final de la carta, Samuel escribió que aquella noche fue la primera vez que sintió que Halloween tenía un significado especial, un sentido que iba más allá de lo superficial. Para él, había sido la oportunidad de conectar con otros,
de hacer algo bueno y de encontrar una alegría que no esperaba. Quizás Halloween sea una noche para recordar que, incluso en la oscuridad, podemos encontrar un poco de luz si nos abrimos a ello, concluía la carta. Mursi, que había leído la historia de principio a fin sin detenerse, se quedó pensando en aquellas palabras. Tal vez había algo en Halloween que él no había visto antes, una oportunidad para algo más, algo que podía ser más grande que su rechazo a las luces y los ruidos. Tal vez, como Samuel, podría encontrar su propia forma de ver esa noche con otros ojos. Mientras Mursi volaba sobre el pueblo esa noche de Halloween, se sentía extraño. Era la primera vez que no se escondía, y aunque al principio lo hacía por simple curiosidad, algo en el aire parecía diferente. Las risas de los niños, que antes le resultaban tan molestas, ahora tenían un eco cálido, como un murmullo amistoso que se extendía por las calles. Mursi se detuvo sobre la rama de un árbol alto y observó a un grupo de niños disfrazados de fantasmas y brujas que se reunían alrededor de una fogata improvisada para contar historias de miedo. Sus caras se iluminaban con el resplandor de las llamas y las sombras danzaban en sus rostros, pero no había nada que asustara a Mursi, solo una alegría que no había notado antes. A medida que los observaba, Mursi empezó a sentir que su propio ceño fruncido se relajaba y que sus labios formaban una ligera sonrisa. Era tan extraño sentirse de esa manera, casi como si fuera otro murciélago por completo. Quizás Samuel tenía razón, pensó, recordando la carta y cómo había descrito aquella felicidad inesperada al ayudar a los niños perdidos. Por primera vez, Mursi se preguntó si también él podría encontrar algo de esa calidez que había sentido el niño. De repente, una voz suave y amistosa interrumpió sus pensamientos. ¿Quién eres tú, pequeño murciélago? Nunca antes te había visto en Halloween. Mursi dio un pequeño salto del susto y giró la cabeza buscando de dónde provenía la voz. Sobre una calabaza tallada, había una pequeña figura, como un espíritu, que brillaba con un tenue resplandor. Era difícil de describir, como un destello de luz envuelto en la forma de un niño, con un rostro amistoso y unos ojos que reflejaban la curiosidad de un niño que acababa de descubrir algo nuevo. Mursi parpadeó sorprendido. No sabía si estaba soñando o si se había golpeado la cabeza durante el vuelo. Yo, soy Mursi. Normalmente no me gustan estas cosas de Halloween, pero, bueno, este año he salido a ver de qué se trata, dijo, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. El espíritu sonrió aún más, y su luz pareció intensificarse un poco. Ah, ya veo. Eres uno de esos que piensa que Halloween es solo ruido y disfraces, ¿verdad? Pero mira alrededor, Mursi. Halloween es más que eso. Es una noche en la que la gente se reúne, comparte historias y deja a un lado sus miedos, aunque sea solo por un momento. ¿No te parece que hay algo mágico en eso? Mursi observó de nuevo a los niños y a las luces que iluminaban el pueblo. Sintió que las palabras del espíritu resonaban en su mente, como si esas ideas hubieran estado allí todo el tiempo, pero él nunca se había permitido verlas. No lo sé, respondió Mursi con honestidad. Siempre pensé que Halloween era una molestia, pero tal vez me equivoqué. El espíritu soltó una risa ligera, que se mezcló con el viento nocturno. Bueno, Mursi, hay muchas formas de ver el mundo. A veces, solo hay que atreverse a mirar desde otro ángulo. ¿Quién sabe? Tal vez esta noche descubras que Halloween tiene un pequeño espacio para ti también. Antes de que Mursi pudiera responder, el espíritu se desvaneció, dejando solo un rastro de luz que se mezcló con las estrellas en el cielo. Mursi se quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de extrañeza y esperanza. Nunca había imaginado que una noche de Halloween podría traerle algo como esto, una chispa de curiosidad que le hacía querer saber más, volar más lejos, y, tal vez, entender por qué todos parecían encontrar tanta alegría en esta noche. Así, Mursi continuó volando, su mente llena de preguntas,
pero su corazón un poco más ligero que antes. Quizás, como el niño de la carta, él también estaba a punto de descubrir el verdadero significado de Halloween. Murcie se detuvo en seco al escuchar la voz de la niña. Miró hacia abajo y vio a una pequeña con un sombrero puntiagudo y una capa negra que apenas le llegaba a los tobillos. Llevaba en la mano un farol que proyectaba sombras danzantes, y en su rostro se dibujaba una sonrisa amplia y sincera. Los ojos de la niña brillaban con emoción cuando lo vio volar sobre ellos. Y mira, un murciélago de verdad, qué suerte la nuestra, encontrarnos con un amigo tan especial esta noche, exclamó ella, dirigiéndose a sus amigos, quienes la miraron sorprendidos. ¿Por qué no nos acompañas esta noche, pequeño murciélago? Podrías ser nuestro guardián mientras recogemos caramelos y contamos historias, te prometo que será divertido. Murcie se quedó un momento en el aire, indeciso. Nunca había hablado con un humano antes, mucho menos con una niña tan entusiasta. Pero había algo en la invitación de la niña, en la calidez de su voz, que lo hizo sentir diferente, como si por primera vez alguien lo hubiera visto más allá de su aspecto oscuro y alado. Se posó suavemente en la rama de un árbol cercano, aún dudando, pero la niña le extendió la mano como si quisiera que él se acercara un poco más. Aunque no podía hablar como ellos, Murcie decidió intentarlo. Dio un par de giros en el aire y luego bajó, volando bajo sobre las cabezas de los niños, acompañándolos mientras recorrían las calles. Los niños le aplaudieron, felices de tener a un murciélago real como parte de su grupo. Y, aunque al principio se sentía un poco extraño volando junto a ellos, pronto comenzó a disfrutar de su compañía. Murcie escuchó cómo los niños contaban historias de fantasmas y aventuras mientras caminaban de casa en casa. Los miraba reír y compartir dulces, y empezó a entender lo que significaba para ellos aquella noche. Se trataba de estar juntos, de hacer frente a los pequeños miedos, pero también de disfrutar del misterio que traía la oscuridad. De repente, la risa de los niños le pareció agradable, como una melodía que le hacía olvidar sus propios temores. A lo largo de la noche, los niños lo miraban y lo señalaban con emoción. Nuestro murciélago guardián, decían entre risas, mientras él seguía volando sobre sus cabezas, protegiéndolos desde arriba. Murcie no podía recordar la última vez que se había sentido tan aceptado, tan incluido. Mientras la noche avanzaba, Murcie se dio cuenta de que ya no le molestaban las luces brillantes de las linternas ni el eco de las risas que se deslizaban por las calles. De hecho, se encontró a sí mismo disfrutando de cada momento, de cada sonrisa que veía en los rostros de los niños. Y, por primera vez, entendió lo que la carta y el espíritu, o tal vez simplemente la imaginación de la niña, le habían querido decir. Halloween no se trataba solo de disfraces y sustos, era una noche para que los corazones se abrieran, para que incluso alguien como él, un pequeño murciélago solitario, pudiera encontrar un lugar donde pertenecer. Murcie siguió volando junto al grupo de niños hasta que la noche empezó a enfriarse y ellos regresaron a sus casas, cansados pero felices. Al verlos despedirse con abrazos y sonrisas, se quedó posado en lo alto de un poste, observando cómo cada uno se alejaba con su linterna y su bolsa de caramelos, hablando emocionados sobre la noche que habían vivido. Y fue en ese momento, mientras veía las luces apagarse una a una y el pueblo volverse tranquilo de nuevo, cuando Murcie entendió lo que realmente significaba Halloween. Se dio cuenta de que no era la noche de los disfraces lo que le molestaba, sino que nunca había sentido que formaba parte de ella. Pero esa vez, volando junto a los niños, viendo cómo se ayudaban entre ellos y cómo lo habían recibido, sintió que Halloween no era solo para los que llevaban máscaras o buscaban dulces. Era para todos aquellos que buscaban una conexión, un momento para ser parte de algo más grande, para compartir risas y crear recuerdos. Murcie dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción mientras regresaba al viejo granero. Por primera vez, el lugar ya no le parecía tan oscuro ni tan solitario.
Esa noche había descubierto algo que le cambiaba la vida, un secreto que había estado escondido entre las sombras de la noche de Halloween, que a veces, lo que más evitamos puede ser lo que más necesitamos. Y que abrirse a algo nuevo, aunque de miedo, puede traer las mayores sorpresas. Al acomodarse en su rincón habitual, Murcie pensó en la próxima noche de Halloween. Ya no la temía, ya no buscaba un lugar para esconderse. Ahora la esperaba con ansias, sabiendo que, el año siguiente, volvería a salir bajo las estrellas, volando junto a los niños. Siendo parte de esa noche mágica donde hasta un pequeño murciélago gruñón podía encontrar un lugar para sonreír. Desde entonces, Murcie se convirtió en un compañero inseparable de los niños cada Halloween. Volaba entre las ramas y los tejados, guiando a los más pequeños en la oscuridad, asegurándose de que nadie se quedara atrás en la aventura nocturna. Los niños esperaban con ilusión su aparición cada año, llamándolo el guardián de Halloween, y Murcie, orgulloso de su nuevo papel, los observaba desde lo alto, sintiendo una calidez que jamás había conocido. Ya no le molestaban las risas ni las luces brillantes. Al contrario, las esperaba con la misma emoción que los niños esperaban sus caramelos. Sabía que la verdadera magia de esa noche no estaba en los disfraces ni en los cuentos de terror, sino en esos pequeños gestos de amabilidad y en el simple hecho de estar juntos, compartiendo una noche especial. Y cada octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y el granero se llenaba de calabazas talladas, Murcie recordaba su primera noche de Halloween fuera de su escondite. Aquel murciélago que una vez odiaba Halloween había encontrado un propósito que nunca imaginó, ser parte de la celebración y compartir su luz, por pequeña que fuera, con los demás. Y así, Murcie sonreía cada octubre, sabiendo que en esa noche, todos podían descubrir algo nuevo, incluso un pequeño murciélago que antes prefería la soledad. Si esta historia te ha servido de algo, te animo a suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar tu reflexión al respecto. Un saludo y nos vemos en la próxima historia.